Continúa la lectura Alejandro Vega. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. En lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. Los delegados del Gobierno de la República de Colombia, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, consideran que sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. El proceso de reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de contribuir a la terminación del conflicto armado, convertirse en sujeto político legal y aportar decididamente a la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica, la no repetición, y a transformar las condiciones que han permitido el origen y la persistencia de la violencia en el territorio nacional. Para las FARC-EP se trata de un paso de confianza en la sociedad colombiana y particularmente en el Estado, en cuanto se espera que todo lo convenido en el conjunto de acuerdos que conforman el acuerdo final será efectivamente implementado en los términos pactados. La reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación de sus integrantes y sus familias, orientando al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y a la reconciliación entre quienes los habitan. Asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno, quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Las características de la reincorporación del presente acuerdo son complementarias a los acuerdos ya convenidos. El proceso de reincorporación tendrá en todos sus componentes un enfoque diferencial y perspectiva de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Jurisdicción Especial para la Paz JEP, respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos de competencia del Tribunal para la Paz puestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia. 3.2.1 Reincorporación política. El tránsito de las FARC-EP de organización en armas a un nuevo partido o movimiento político legal que goce de los derechos y cumpla con las obligaciones y deberes propios del orden constitucional es una condición necesaria para el fin del conflicto armado, la construcción de una paz estable y duradera y, en general, para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Con ese propósito, se adoptarán las garantías necesarias y condiciones que faciliten la creación y funcionamiento del nuevo partido o movimiento político que surja dentro del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal tras la firma del acuerdo final y la dejación de las armas. En consideración de lo anterior y en desarrollo del componente político de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, según sus intereses, contemplado en el acuerdo general, se acuerdan las siguientes reglas especiales. 3.2.1.1. Garantías para el nuevo partido o movimiento político. Personería jurídica. A la firma del acuerdo final, el Consejo Nacional Electoral dará trámite a la solicitud de registro que le presente la agrupación política de ciudadanos en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal. Finalizando el proceso de dejación de las armas, los plenipotenciarios de las FARC-EP en la mesa de conversaciones manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica,
para lo cual el Gobierno Nacional tramitará previamente las reformas normativas a que hubiere lugar. El partido o movimiento político, así reconocido, deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación durante el tiempo comprendido entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026. Financiación y asistencia técnica. Funcionamiento. Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026 una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022. Las anteriores sumas no afectarán el monto a distribuir por parte del fondo para los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El gobierno promoverá que la cooperación internacional apoye con las debidas garantías de transparencia el desarrollo de la infraestructura necesaria para la constitución y el funcionamiento inicial del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como para la formación de sus dirigentes. Campañas electorales. Las campañas de los candidatos a la presidencia y al Senado de la República inscritos por el partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la actividad política legal para participar en las elecciones del 2018 y 2022, tendrán financiación preponderantemente estatal de conformidad con las siguientes reglas. Primero, en el caso de las campañas presidenciales, se les reconocerá la financiación estatal que corresponda a los candidatos que reúnan los requisitos de ley de conformidad con las disposiciones aplicables a dichas campañas. Segundo, en el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral. Tercero, la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley. Acceso a medios. El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal tendrá acceso a espacios en los medios de comunicación en las mismas condiciones que los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes. Seguridad. El nuevo movimiento político, sus dirigentes y militantes tendrán garantías especiales de seguridad en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política acordado en el punto 2.1.2.1. Así como las acordadas en el punto 3.4. 3.2.1.2 Representación política. A. Congreso de la República. Tras la firma del acuerdo final y luego de la dejación de las armas de las FARC-EP y con el fin de facilitar su transición a la política legal y asegurar un escenario para la promoción de su plataforma ideológica, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido o movimiento político durante 2 periodos constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018. Podrá inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos y o movimientos políticos con personería jurídica para la circunscripción ordinaria del Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales ordinarias en que se elige la Cámara de Representantes.
Estas listas competirán en igualdad de condiciones de conformidad con las reglas ordinarias por la totalidad de las curules que se eligen en cada circunscripción. En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto, en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul. A partir de la entrada en vigor del acuerdo final, la agrupación política constituida con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal, designará 3 voceros en cada una de las cámaras, Senado y Cámara de Representantes, quienes deberán ser ciudadanos o ciudadanas en ejercicio exclusivamente para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. Estos voceros/voceras deberán ser citados a todas las sesiones en que se discutan los proyectos de acto legislativo o de ley correspondientes, y podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto. Los requerimientos para la realización de su trabajo serán definidos con el Ministerio del Interior. B. Participación en el Consejo Nacional Electoral. El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal podrá designar de manera transitoria un delegado o delegada ante el Consejo Nacional Electoral, quien tendrá voz pero no voto y podrá participar en las deliberaciones de esa corporación. C. Reformas de la apertura democrática para construir la paz. La realización de las reformas convenidas en el Acuerdo sobre Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz, constituye una condición necesaria para garantizar un proceso sostenible de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo político, dentro del procedimiento establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016, se dará prelación a la presentación y aprobación del Estatuto de la Oposición y de la reforma al régimen electoral. 3.2.2 Reincorporación económica y social. 3.2.2.1 Organización para la reincorporación colectiva económica y social. Con el propósito de promover un proceso de reincorporación económica colectiva, las FARC-EP constituirán una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (EComún). Esta entidad tendrá cobertura nacional y podrá tener secciones territoriales. Las y los miembros de las FARC-EP podrán afiliarse voluntariamente a esta entidad. El gobierno facilitará la formación jurídica de EComún mediante la financiación de la asesoría jurídica y técnica, la definición de un procedimiento expedito y extraordinario para su constitución. 3.2.2.2 Centro de Pensamiento y Formación Política. La agrupación política de ciudadanos, ciudadanas, en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la actividad política legal, constituirá un centro de pensamiento y formación política, como institución sin ánimo de lucro, que tendrá como propósitos adelantar estudios e investigaciones sociales, así como de diseñar y adelantar programas de formación política. Para este propósito, podrá celebrar convenios con entidades públicas y privadas y la cooperación internacional. Para el funcionamiento del centro, el Gobierno Nacional destinará, con cargo al Presupuesto General de la Nación, un monto anual igual al asignado para la difusión y divulgación de la plataforma ideológica y programática arriba mencionada, hasta el 19 de julio de 2022. 3.2.2.3 Organización institucional, Consejo Nacional de la Reincorporación.
Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación CNR, integrado por 2 miembros del gobierno y 2 de las FARC-EP, con la función de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación, según los términos acordados con el gobierno. Habrá igualmente consejos territoriales de la reincorporación paritarios en los términos y condiciones y con las funciones que defina el CNR. Estos consejos serán organizados a la firma del acuerdo final. El CNR podrá invitar a instituciones, organizaciones sociales u organismos internacionales para el desarrollo de sus funciones. 3.2.2.4 Acreditación y tránsito a la legalidad. Tras la llegada a las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y a los puntos transitorios de normalización PTN, las FARC-EP, a través de un delegado expresamente designado para ello, hará entrega al Gobierno Nacional del listado de todos los y las integrantes de las FARC-EP. Esta lista será recibida y aceptada por el Gobierno Nacional de buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes. En la construcción de esta lista, las FARC-EP se hace responsable de la veracidad y exactitud de la información allí contenida. El gobierno dará las facilidades necesarias para la construcción de los listados en los centros carcelarios y contribuirá con la información a su disposición en las distintas instituciones del Estado. Para los fines de la acreditación, una vez las FARC-EP hagan entrega del listado de todos los y las integrantes que hagan parte de su organización, el Gobierno Nacional iniciará el proceso de revisión y contrastación de la información contenida en el mismo. Sus observaciones serán presentadas a las FARC y, de no ser tenidas en cuenta, se establecerá un mecanismo conjunto de solución de diferencias para la revisión de esos casos. Lo anterior sin perjuicio de la aceptación de las demás personas incluidas en la lista sobre las que no se presenten observaciones. Como resultado del compromiso de las FARC-EP, determinar el conflicto, dejar las armas, no volver a usarlas, cumplir con lo acordado y transitar a la vida civil una vez los integrantes de las FARC-EP hayan dejado las armas y ratificado el compromiso de la organización, recibirán su respectiva acreditación por parte del Gobierno Nacional sobre la base del listado entregado por las FARC-EP. La acreditación se hará con base en la hoja de ruta que el Gobierno y las FARC-EP acuerden para el tránsito a la legalidad de los y las integrantes de las FARC-EP. El Gobierno Nacional recibirá y aceptará el listado definitivo mediante un acto administrativo formal a más tardar el día D+180, sin perjuicio de las acreditaciones previas que haya que hacer en el cumplimiento de la hoja de ruta acordada para el efecto, de acreditaciones posteriores de conformidad con lo acordado en el marco de la JEP. Excepcionalmente, y previa justificación, las FARC-EP incluirán o excluirán a personas del listado. Los nombres incluidos serán objeto de verificación por parte del Gobierno Nacional. El listado final incluirá la totalidad de los y las integrantes de las FARC-EP, se encuentren o no privados de la libertad. Esta acreditación es necesaria para acceder a las medidas acordadas para las FARC-EP en el acuerdo final, sin perjuicio de lo establecido en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. 3.2.2.5 Reincorporación para los menores de edad que han salido de los campamentos de las FARC-EP. Los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las FARC-EP desde el inicio de las conversaciones de paz, así como los que salgan hasta la finalización del proceso de la dejación de armas, serán objeto de medidas de especial atención y protección que se discutirán en el marco de la Comisión de Seguimiento y que incluirán los principios orientadores que serán de aplicación a los menores de edad y los lineamientos para el diseño del programa especial conforme a lo establecido en el Comunicado Conjunto número 70, de fecha 15 de mayo de 2016, para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. A estos menores
se les reconocerá todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, y se priorizará su reagrupación familiar cuando ello sea posible, así como su ubicación definitiva en sus comunidades de origen o en otras de similares características, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. El seguimiento a estos programas se efectuará por el Consejo Nacional de Reincorporación. 3.2.2.6 Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social. A. Censo socioeconómico. Dentro de los 60 días siguientes al inicio de las ZVTN, se realizará un censo socioeconómico con el propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación integral de las FARC-EP a la vida civil como comunidad y como individuos. El CNR definirá el contenido del censo, de su forma de aplicación y la custodia y buen uso de la información. La realización del censo se le confiará a la Universidad Nacional de Colombia. B. Identificación de programas y proyectos productivos sostenibles. Con base en los resultados arrojados por el censo, se identificarán los posibles programas y proyectos productivos para vincular el mayor número posible de hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP. La participación en programas y proyectos de protección ambiental y desminado humanitario merecerá especial atención. C. Desarrollo y ejecución de programas y proyectos productivos sostenibles. Cada integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación tendrá derecho por una vez a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo por la suma de 8 millones de pesos. Programas y proyectos con Ecomún. Se constituirá por una sola vez un fondo para la ejecución de programas y proyectos del proceso de reincorporación económica y social a través de Ecomún, cuya viabilidad será verificada por el CNR. Los recursos correspondientes a las personas que dedican participación en proyectos colectivos que hayan sido identificados y viabilizados serán transferidos por el Gobierno Nacional a Ecomún, a más tardar 30 días después de la viabilización de cada proyecto. El valor del fondo dependerá del número total de asignaciones para los hoy integrantes de las FARC-EP que hayan optado por esta opción. Para su administración, Ecomún constituirá un encargo fiduciario. Proyectos individuales. A los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación que deseen emprender proyectos productivos o vivienda de manera individual y verificada su viabilidad por el CNR, el Gobierno Nacional asignará por una sola vez la suma arriba señalada. 3.2.2.7 Garantías para una reincorporación económica y social sostenible. Renta básica. Cada uno de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP, a partir de la terminación de las ZVTN y durante 24 meses, recibirán una renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Con posterioridad a este término, se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto, y no menor a la que haya estado vigente, siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación. Para lo anterior, el gobierno constituirá un encargo fiduciario. Por su parte, Ecomún proporcionará a sus integrantes asesoría y acompañamiento en el proceso de selección de entidades educativas. Asignación única de normalización. Cada uno de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP, al momento de la terminación de la ZVTN, recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos. Seguridad social.
Las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensiones de acuerdo con la normatividad vigente para quienes no se encuentren vinculados a actividades remuneradas serán garantizadas por el Gobierno Nacional, quien constituirá un encargo fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses. Ecomún, por su parte, asesorará a sus integrantes en la selección de las instituciones de seguridad social prestadoras de estos servicios. Planes o programas sociales. De acuerdo con los resultados del censo socioeconómico, se identificarán los planes o programas necesarios para la atención de los derechos fundamentales e integrales de la población objeto del presente acuerdo, tales como de educación formal, básica y media, técnica y tecnológica, universitaria, y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y de conocimientos, de vivienda, de cultura, recreación y deporte, de protección y recuperación del medio ambiente, de acompañamiento psicosocial, de reunificación de núcleos familiares y de familias extensas y personas adultas mayores, incluyendo medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Serán definidas las acciones y medidas de cada uno de los programas que puedan iniciar su ejecución con el comienzo del proceso de dejación de armas en la ZVTN. Tales programas serán garantizados por el Gobierno Nacional en los términos y duración que defina el CNR. La identificación de proyectos y mecanismos que permitan el acceso a vivienda, incluidos los proyectos de autoconstrucción, merecerán un tratamiento prioritario y gozarán de especial atención y apoyo por parte del Gobierno. Pedagogía para la paz. La FARC-EP designarán 3 voceros o voceras por cada ZVTN y PTN de los 10 integrantes de las FARC-EP autorizados para movilizarse a nivel municipal, para adelantar labores de pedagogía de paz en los consejos del respectivo municipio. En el caso de las asambleas departamentales, tal labor se adelantará previa concertación de la CNR con las respectivas asambleas y gobernadores. 3.2.2.8. Otros recursos para proyectos de reincorporación económica. Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, el sector privado, fundaciones y proorganismos multilaterales para los proyectos de reincorporación económica de los hoy miembros de las FARC-EP a la vida civil, así como los recursos de cooperación técnica para dichos proyectos, no disminuirán los montos a que se refieren los numerales anteriores, es decir, incrementarán los recursos económicos puestos a disposición por el Gobierno Nacional para la ejecución del acuerdo de reincorporación.